La paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo esté en vuestros corazones. Y continuando con nuestra lectura diaria, la Biblia en un año, el día de hoy iniciamos el segundo libro de Samuel. Y lo vamos a estar leyendo desde el capítulo 1 al capítulo 3. Pero antes debemos darle cierta introducción a este libro. Este libro continúa la misma historia de 1 Samuel, ya como hemos dicho antes, que estos dos libros pertenecen a una sola obra. Aquí el personaje central es David, a quien los israelitas consideraron el más grande de sus reyes. Los profetas y los poetas vieron en él la figura del futuro rey o Mesías, que vendría a gobernar para siempre en esta tierra. Y de acuerdo a las enseñanzas del Nuevo Testamento, ese Mesías es nuestro Señor Jesucristo. En la primera parte del libro se narra cómo David llegó a ser rey de toda la nación de Israel, consolidando así a las 12 tribus como un solo reino. El más importante de estos relatos se encuentra en el capítulo 7. Ahí Dios le promete a David una dinastía permanente y sella su promesa con una alianza eterna. El resto del libro se conoce como los relatos de la sucesión del trono. Allí son paralelas las promesas de Dios y que también se leen las historias lleno de envidias, avaricias, orgullos, favoritismos, odios, adulterios, violaciones y asesinatos. En ese largo periodo de la historia de Israel nace también el profetismo, junto con la institución de la monarquía. Las historias y relatos de los reyes y profetas se desarrollan de forma paralelas, es decir, como dos vías de tren. Dios envía a sus profetas para llamar a los reyes y al pueblo a que regresen a Dios y que obedezcan y vivan de acuerdo a sus leyes y enseñanzas. Como por ejemplo podemos mencionar al profeta Natán, a quien Dios envió a visitar a David. Le dio la buena noticia de que por medio de David, Dios establecería una dinastía eterna en el capítulo 7. Pero cuando David cometió el pecado de adulterio y asesinato en el capítulo 11, Natán se lo enfrentó con palabras de condenación y castigo en el capítulo 12. Además de los castigos y promesas que los profetas anunciaron a los reyes del pueblo, los profetas también ungieron a los reyes para dedicarlos al servicio de Dios. A los que se arrepentían les daba palabras de perdón de parte de Dios. Así lo hizo el profeta Natán en el caso de David, cuando él se arrepintió de sus terribles pecados que había cometido. En los libros de Samuel se toca el tema del liderazgo. ¿Quién es realmente el rey de Israel? ¿Qué características debe tener el verdadero rey del pueblo? El verdadero rey es Dios, y los reyes aparecen en los libros como los servidores suyos. Por eso es Dios quien siempre elige a los reyes, así como lo hizo con David. Sin embargo, cada rey debía de vivir de acuerdo a la alianza del Sinaí, como lo dice también en Éxodo capítulo 19 al 20. La permanencia de la monarquía dependía de dos elementos fundamentales: la promesa de Dios y su fidelidad, y la obediencia a los reyes. Dicho esto, iniciamos con nuestra lectura. Segunda de Samuel, capítulo 1. Noticia de la muerte de Saúl.
Después que Saúl murió, David peleó contra los amalecitas y los derrotó. Entonces regresó a Ziklag, que se quedó allí 2 días. Al tercer día llegó a Ziklag uno de los soldados de Saúl. Venía con la ropa toda rota y con cenizas en la cabeza, lo que demostraba que venía muy triste. Cuando llegó ante David, se inclinó hasta tocar el suelo en señal de respeto. David le preguntó: ¿de dónde vienes? Y el soldado le contestó: me escapé de los campos de la batalla donde peleaban los israelitas. ¿Y qué pasó ahí?, volvió a preguntar David. Y el soldado le respondió: el ejército israelita perdió la batalla, y muchos de nosotros escapamos, y muchos otros murieron. También murió Saúl y su hijo Jonatán. David insistió en preguntar: ¿cómo sabes que Saúl y Jonatán murieron? Y el soldado le respondió: yo estaba en el cerro de Gilboa y vi cuando Saúl se lanzó sobre su espada. Saúl vio que se acercaban los filisteos con sus carros de guerra y su caballería, y me llamó, y yo me puse a sus órdenes. Y Saúl me preguntó: ¿quién eres? Y yo le respondí: soy un amalecita. Entonces me ordenó: ven, acércate a mí y mátame. Estoy agonizando, pero no me puedo morir. Yo lo ayudé a morir porque me di cuenta de que de todos modos no iba a vivir. Luego le quité la corona y los brazaletes que tenía en el brazo, y aquí lo tienes usted, mi señor. Una vez más le preguntó David: ¿de dónde dices que eres? Él respondió: soy hijo de un amalecita que vino a vivir en Israel. Entonces David le dijo: ¿y cómo te atreviste a matar a quien Dios eligió como rey de su pueblo? Tú mismo reconoces tu culpa al decir: yo maté al elegido de Dios. Enseguida le ordenó David a uno de sus oficiales de que le matara al amalecitas, y el oficial lo mató. Después de eso, David y sus hombres rompieron sus ropas para mostrar su tristeza por la muerte de Saúl y Jonatán, y se echaron a llorar. Luego ayunaron y estuvieron muy tristes, pues también habían muerto muchos soldados israelitas. David lamenta la muerte de Saúl y Jonatán. David entonó un canto para expresar su tristeza por la muerte de Saúl y Jonatán, y ordenó que ese canto se le enseñara a toda la gente de Judá. Ese canto aparece en el libro del Justo, y dice así: pobre Israel, los valientes que eran tu orgullo cayeron muertos en las montañas. No se lo diga a nadie en Gad, ni se lo cuenten por las calles de Ascalón. Que no se alegren las ciudades filisteas, ni hagan fiesta esa gente idólatra. Que nunca más vuelva a llover en los campos y colinas de Gilboa. Fue allí donde se burlaron de los escudos de los valientes. Fue allí donde perdió su brillo el escudo de Saúl. Tanto las flechas de Jonatán como la espada de Saúl siempre estaban empapadas de sangre, siempre se clavaban en las grasas de sus enemigos más valientes. Saúl y Jonatán, mis amigos más queridos, más rápidos que el águila, más fuerte que los leones, juntos disfrutaron la vida, juntos sufrieron la muerte. Mujeres de Israel, lloren por Saúl, que las vestían con grandes lujos y las cubrían con adornos de oro. ¿Cómo pudieron los valientes perder la vida en la batalla? Jonatán ha caído muerto en lo alto de la montaña.
qué triste estoy por ti, Jonatán. Yo te quería más que un hermano. Mi cariño por ti fue mayor que mi amor por las mujeres. ¿Cómo pudieron los valientes perder la vida en la batalla? Capítulo 2. David llega a ser rey de Judá. Después de esto, David consultó a Dios: ¿puedo regresar a alguno de los pueblos de Judá? Y Dios le respondió: claro que puedes regresar. Pero David insistió: ¿a qué pueblo iré? Y Dios le contestó: ve a Hebrón. Y David se fue a Hebrón con Ahinoam y Abigail, que eran sus dos esposas. Ahinoam era del pueblo de Jezreel y Abigail había sido esposa de Nabal. David se llevó también a sus soldados con sus familias, y todos ellos vivieron en los pueblos cercanos a Hebrón. Entonces la gente de Judá fue donde estaba David, y derramaron aceite sobre la cabeza. Así lo declararon rey de Judá. Y como le informaron que la gente de Jabes de Galaad había enterrado a Saúl, David envió a los Jabes este mensaje: que Dios los bendiga por ser tan fieles al rey, pues hasta lo enterraron. Que Dios los trate siempre con mucho amor y que nunca los abandone. Yo también haré lo mismo por el bien que han hecho ustedes. Así que anímense y sean valientes, porque aunque Saúl ha muerto, ya la gente de Judá me hizo rey. Guerra entre Israel y Judá. Mientras tanto, Abner, que era hijo de Ner y había sido jefe del ejército de Saúl, se llevó a Is-Boset al pueblo de Mahanaim. Y como Is-Boset era hijo de Saúl, allí lo declaró rey de todo Israel. Así fue como Is-Boset reinó sobre Galaad, Gesurim, Jezreel, Efraín y Benjamín. Is-Boset tenía 40 años de edad cuando comenzó a reinar, pero solo reinó 2 años. Los únicos que reconocieron a David como rey fueron los de Judá. Por eso David se quedó en Hebrón y fue rey de Judá durante 7 años y medio. Un día, Abner y los ayudantes de Is-Boset salieron de Mahanaim y fueron a Gabaón, donde había un depósito de agua. Allí se encontraron con Joab, hijo de Zerubía, y con los ayudantes de David. Como los dos grupos estaban sentados uno frente al otro, Abner desafió a Joab y le dijo: deja que tus jóvenes peleen con los míos para ver quiénes son mejores. Joab aceptó el desafío, y pasaron al frente 12 jóvenes de parte de Benjamín y de Is-Boset, y 12 de parte de David. Cada uno agarró de la cabeza a su contrario y le clavó la espada en la costilla. Así que todos murieron al mismo tiempo. Desde entonces ese lugar que está junto a Gabaón se conoce como el campo de las espadas. El resto de los soldados comenzaron a pelear, y los de David derrotaron a los de Abner. Con Joab estuvieron sus hermanos Abisai y Asael. Como Asael podía correr muy rápido, comenzó a perseguir a Abner, y aunque encontraba a otros soldados enemigos, solo perseguía a Abner. Cuando Abner miró hacia atrás y vio, exclamó: vaya, si eres tú, Asael. Y le contestó: ¿y quién más podría ser? Entonces Abner le dijo: si lo que quieres es quitarme la espada, te aconsejo que te busques otro.
Asael no le hizo caso ni dejó de perseguirlo. Por eso Abner volvió a decirle: si no me dejas de perseguirme, tendré que matarte. ¿Y qué le voy a decir a tu hermano Joab? Pero Asael siguió persiguiéndolo. Entonces Abner le clavó su lanza en el estómago y lo atravesó de lado a lado. Asael cayó muerto de inmediato, y todos los que llegaban a donde estaba tendido se detenían a verlo. Entonces Joab y Abisai se fueron tras Abner, y al anochecer llegaron a un cerro llamado Amá, que está al frente de Giah, en el camino del desierto de Gabaón. Allí la gente de Benjamín se le unió a Abner, y se dispusieron a pelear en lo alto del cerro. Pero Abner le gritó a Joab: ya no nos matemos los unos a los otros, ordénales a tus soldados que dejen de perseguirnos. Al fin de cuentas somos hermanos, y lo único que vamos a sacar de todo esto es dolor y tristeza. Joab le contestó: te juro por Dios que si no hubieras dicho nada, mis hombres no te hubieran perseguido, ni a ti ni a los tuyos, hasta el amanecer. Enseguida Joab tocó la trompeta y sus soldados dejaron de perseguir a los israelitas. A partir de ese momento dejaron de pelear con ellos. Por su parte, Abner y su ejército caminaron toda esa noche por la llanura de Arabá, cruzaron el río Jordán por el atajo de Britón y finalmente llegaron a Mahanaim. Cuando Joab reunió a toda su gente, notó que además de haber perdido a Asael, también habían perdido a otros 19 soldados de David. Sin embargo, ellos habían matado 360 de la tribu de Benjamín, que servían al ejército de Abner. Joab y su gente enterraron a Asael en la tumba de su padre, la cual está en Belén, y ahí se fueron caminando toda la noche, y al día siguiente llegaron a Hebrón. Capítulo 3. La guerra entre las familias de Saúl y David duró mucho tiempo, y David iba ganando más poder, mientras que la familia de Saúl se debilitaba. La familia de David. En Hebrón, David tuvo 6 hijos en este orden. Con Abinoam, su esposa de Jezreel, tuvo Amón. Con Abigail, la viuda de Nabal, tuvo Aquilab. Con Macá, hija de Tamai, rey de Gesur, tuvo Absalón. Con Agit tuvo Adonías. Con Abital tuvo a Cefatías. Con Egla tuvo a Itream. Abner se une a David. Como la guerra continuaba entre los seguidores de Saúl y los de David, Abner fue ganando poder sobre la familia de Saúl, hasta llegó a tener relaciones sexuales en Mizpá con la hija de Ahía, que había sido mujer de Saúl. Pero Isboset le reclamó: ¿por qué te acostaste con la mujer de mi padre? Abner se enojó tanto que le dijo a Isboset: ¿y cómo te atreves tú a reclamarme? ¿Qué te crees que soy yo? ¿Un simple perro al que no se le da nada por sus servicios? Yo le he servido fielmente a la familia de Saúl y también a sus hermanos y amigos. A ti mismo te he cuidado para que David no te atrapara. Pues ahora, a que Dios me castigue duramente si hago que se cumpla la promesa de Dios a David, porque Dios le prometió que le daría el reino de Saúl y que ahora lo sería de todo Israel y de Judá, desde Dan en la frontera del norte hasta Beerseba en la frontera del sur. Isboset se quedó callado porque le tenía miedo también a Abner. Luego Abner mandó unos mensajeros a Hebrón para que le dijera a David: haz un pacto conmigo y yo te ayudaré
a que seas rey de todo Israel. David lo contestó: me parece bien, haré un pacto contigo, pero con la condición que vengas y me traigas a Mical, la hija de Saúl. Al mismo tiempo, David le envió a Is-Boset este mensaje: devuélveme a mi esposa Mical, pues yo la compré a tu padre. El precio que pagué por ella fueron 100 filisteos que maté. Como Mical vivía con Paltiel, hijo de Lais, Is-Boset mandó que la quitaran. Pero Paltiel se fue llorando tras ella hasta que llegaron a un pueblo llamado Barhurim. Ahí Abner le dijo: ya basta de llorisqueos, vuelve a tu casa. Y Paltiel se regresó. Luego Abner envió este mensaje a los jefes de Israel: durante mucho tiempo ustedes han querido que David sea su rey. El momento ha llegado. Recuerden que Dios le prometió a David que por medio de él liberaría a Israel de los filisteos y todos sus enemigos. Abner habló también con la gente de Benjamín, y él mismo fue a Hebrón con 20 hombres y le contó a David que todo en Israel y Benjamín están dispuestos a reconocerlo como rey. David hizo entonces una fiesta para Abner y sus soldados, y durante la fiesta Abner le dijo: Su Majestad, permíteme reunir a todos los israelitas para que hagan un pacto con usted, y así usted pueda ser su rey. Joab mata a Abner. David se lo permitió, y Abner salió de Hebrón. En ese momento llegaron Joab y los soldados de David. Venían de la batalla y traían muchas riquezas que habían quitado a sus enemigos. Cuando Joab supo que Abner había estado hablando con David y que David lo había dejado irse tranquilamente, fue a verlo y le dijo: ¿pero qué ha hecho su majestad? ¿Cómo pudo haber dejado a Abner que se vaya tranquilo? Usted sabe que todo lo que Abner ha hecho y ha dicho es mentira. Él solo ha venido a espiar. En cuanto Joab salió de hablar con David, mandó a decirle a Abner que regresara, pero sin decirlo a David. Abner ya había llegado al pozo de Sirá, pero regresó a Hebrón. Tan pronto como llegó a la entrada de la ciudad, Joab lo llevó aparte como quisiera decirle algo a solas, y le clavó un cuchillo en el estómago. Así fue como Joab y su hermano Abisai se desquitaron de la muerte de su hermano Asael en la batalla de Gabaón. Cuando David supo lo que había pasado, dijo: Te juro por Dios que ni yo ni mi gente tenemos la culpa de la muerte de Abner. Que Dios castigue a Joab y a toda su familia. Que entre ellos siempre haya enfermo. Que la piel se le pudra y sus heridas no se cierren. Que haya entre ellos cojos y que se mueran de hambre o que los maten en la guerra. Luego David le dijo a Joab y a todos los que estaban con él: En señal de tristeza, rompan las ropas que llevan puestas y vístense de ropas ásperas y lloren por Abner. Abner fue enterrado en Hebrón. El día que lo enterraron, David, el rey, iba delante del grupo. Toda la gente lloraba mucho y también el rey lloraba sin consuelo ante la tumba de Abner y decía: Abner no merecía morir así. Bien pudo haber escapado, también pudo haberse defendido. En cambio, murió asesinado. La gente no dejaba de llorar y todo el día insistieron a David
que comiera algo, pero David le respondía: no comeré nada antes de que anochezca. Que Dios me castigue muy duramente si lo hago. Esto es lo que dijo el rey. Le pareció bien a la gente, ya que todo lo que David hacía les agradaba. La gente se dio cuenta de que el rey no era culpable de la muerte de Abner. Luego el rey dijo a sus oficiales: ¿se dan cuenta de que hoy ha muerto en Israel un gran hombre? ¿De qué me sirve ser rey si no pude evitar que Joab y Abisai lo mataran? Que Dios les dé su merecido por su maldad que cometieron. Esto es palabra de Dios. Lo recibimos, Señor. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y que lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros para una nueva lectura diaria, la Biblia en un año. Bendiciones y hasta mañana, si Dios lo permite.